profeta Ezequiel, verso 37. Y quiero, antes de entrar, Ezequiel capítulo 37, ¿sí? Quiero que platicarle algo así breve, ¿sí? Yo creo que este es un tiempo en el que creo que hemos estado orándole mucho al Señor y que hay mucha gente, miren lo que voy a decir, hay mucha gente, no le estoy diciendo que alguien específico, ¿verdad? Un día escuché al pastor Cachito decir al que le caiga el guante que se lo ponga, ¿verdad? Entonces, a veces la gente se lo toma para uno. Yo creo que Dios nos habla a todos nos habla el Señor. Y aún los que predicamos, Dios nos está hablando para que nosotros pongamos en práctica lo que Dios está hablando, ¿sí? Entonces nunca nadie habla porque lo sabe todo. Hablamos porque el Señor nos está hablando para que seamos perfeccionados en Él. Y fíjese que este es un tiempo donde hay mucha gente, le voy a utilizar este término si quiere, no sé si es aplicable, pero hay mucha sequedad en el pueblo de Dios, ¿sí? Hay mucha gente seca dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Hay mucha gente seca en el espíritu, ¿sí? Gente que no logra entender qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Gente que no logra avanzar hacia donde Dios lo quiere llevar. Fíjese que hay mucha gente que Dios ha estado hablándole a su corazón, que Dios ha estado hablándole a su vida, que Dios ha estado hablándole en las áreas específicas que el Señor necesita, ¿sí? Estuvimos en el evento profético el día miércoles, que tenemos una escuela profética, y estuvo el profeta Otto Palma invitado, dando una enseñanza, no una prédica, sino dando una enseñanza, y entre su enseñanza tocó varias aristas espirituales, le diría yo, ¿sí? Sin embargo, pues tocó algunos puntos y yo escuché un comentario por ahí, ¿sí? Se me paré la oreja parabólica y escuché a una hermana que dijo: ay, cómo ha estado hablando el Señor del diezmo y de las ofrendas, ¿sí? Amén. Entonces pareciera que a lo mejor algunos pensarán, de repente el profeta le dijo al profeta Otto que hablara de eso para tocar el corazón. No, fíjese que yo le voy a decir una cosa, yo creo que hay etapas en la vida donde uno enseña sobre los principios financieros del reino. Y hay etapas donde nos detenemos de enseñar y es el tiempo de la práctica en nuestra vida. Sin embargo, hay mucha gente que tiene en esa área tiene mucho problema en su corazón, ¿sí? Tiene mucho problema en su alma sobre esta área, ¿sí? Pero todos queremos ser bendecidos. Pero todos queremos que Dios desate bendición en nuestra vida. Entonces, pareciera que no es como muy proporcional, directamente proporcional a lo que pedimos o lo que deseamos con lo que practicamos, ¿sí? Porque hay gente que le cuesta mucho esta área. Y hay gente que a lo mejor dice que hermano, yo en otro tiempo daba mucho, pero me utilizaron. Yo digo a la gente: mire, trate de tener cuidado de que el enemigo no mine su mente y que el enemigo no seque su corazón, porque si el enemigo seca su corazón, el enemigo va a saber, la estrategia número 1 de Satanás es contaminar su corazón de tal manera que usted y yo dejemos de practicar los principios del reino, y entonces se va a detener nuestra bendición. Entonces, entender esto es bien complicado a veces en nuestro corazón, porque el enemigo va a llenar nuestro corazón de muchas cosas, ¿sí? Y le voy a decir una cosa: hay mucha gente que está pasando por una etapa de sequía espiritual, ¿sí? Hay mucha gente que ya no siente la presencia. Hay mucha gente que ya no siente nada. Y no se trata, yo le digo a la gente a veces, no se trata de que seamos 100% emocionales, aunque tenemos emociones. Y que todo sea de sentir. Es que no sentí nada hoy con la alabanza. Hoy de plano Samuel no estaba muy conectado con el Espíritu. No se trata de eso. Si usted puede, de hecho, puede ser que no haya nadie cantando acá. Y si estamos conectados con el Señor, vamos a sentir su presencia. Nos vamos a sentir llenos, nos vamos a sentir gozosos, vamos a sentir alegría, vamos a sentir gozo. A veces no se trata de sentir, porque si de sentir se trata, le voy a decir una cosa: no todas las personas reaccionan de la misma manera ante la unción del Espíritu Santo, ante una palabra de Dios. No todos reaccionamos igual. No todos reaccionamos igual, hasta con un susto, por ejemplo. Hay gente que no se asusta fácilmente y hay gente que sí se asusta fácilmente. Hay gente que se asusta hasta con el sonido de un grillo, ¿sí? Y hay gente que no se asusta pero ni con el canto de la llorona, ¿sí? Hay gente que se ríe fácilmente con cualquier cosa y hay otros que no se ríen fácilmente con cualquier cosa, ¿sí? Hay quien se ríe con el chiste más, ¿cómo se dice? El chiste más sangrón, ¿sí? Se ríe, cualquiera se ríe. Hay quienes no se ríen ni con el chiste más chistoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona tiene un carácter. Entonces, ¿por qué le hablo de esto antes de entrar a lo que quiero hablarle? Porque creo yo que hay mucha gente que tiene sequedad en su corazón, sequedad en su espíritu, y Dios quiere reavivar, revivir y traer algo nuevo en su vida, ¿sí?
Sin embargo, vámonos a la palabra para que puedan entender a qué es lo que quiero hablar hoy. Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante. Y el título que tiene acá es el Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Y este pasaje bíblico es un pasaje muy poderoso, lleno de historia, lleno de profundidad, lleno de la condición que conlleva la palabra profética. Pero sobre todo es un pasaje lleno del poder de Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos empoderados de su palabra, seamos empoderados de su espíritu. Y leer este pasaje bíblico es bien interesante, ver todas las pautas que Dios nos habla a través de su palabra y todas las aritas espirituales que están ahí y que nosotros tenemos que entender que es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy. Miren, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces el profeta Ezequiel es un profeta que le tocó profetizar en un momento muy complicado en el pueblo de Israel, ¿sí? En un momento donde habían sido llevados y Israel había sido desolada, y entonces la condición del pueblo de Israel era una condición muy complicada, era una condición muy difícil, era una condición en la cual nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Era una condición donde tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos direccione hacia dónde el pueblo estaba llevando. Miren, le voy a decir una cosa. ¿Se recuerdan el Salmo cuando hasta cántico le hicieron aquel? Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, amén, seremos como los que ¿qué? Sueñan. Ok, entonces quiere decir que Israel en una etapa de su vida vivió un nivel de cautividad, y todos en una etapa de nuestra vida vivimos un nivel de cautividad. Ahora, cuando somos cautivos, cuando el pecado cautiva nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma, cuando el pecado cautiva todo lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en plenitud, cuando el pecado nos arrebata, mira, el pecado nos arrebata la alegría, el pecado nos arrebata la paz, el pecado nos arrebata la felicidad. ¿Sabe una cosa? Y a veces la gente no entiende que el pecado no solo es que usted vaya y robe, mate, hurte, sino a veces pecamos contra Dios cuando la incredulidad entra en nuestra vida. Entonces hay un estado de cautividad en nuestra vida. Fíjese que a veces hay gente que es cautiva, está dentro de la iglesia y es cautiva, está dentro de la iglesia y está apagada, está dentro de la iglesia y está desanimada, está dentro de la iglesia y casi está perdiendo su fe, porque a veces está así: qué aburrido lo que predicó el pastor hoy. Yo pensé que iba a hablar algo mejor. Y le preguntamos: ¿y qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? No sé, algo interesante. Ya no, ningún tema tiene sentido para nuestra vida a veces. Cuando el enemigo está minando nuestra mente y está minando nuestro corazón. Ningún tema. Y todo es cuestionable, ¿sí? Estuvo bonito, pero yo le escuché uno mejor a Dante Gebel, ¿verdad? Estuvo bonito, pero el apóstol tal lo predicó de otra manera. ¿Por qué? Pero no se trata ni siquiera porque no te guste. Se trata porque nuestra mente ya no está receptiva a lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida. Entonces dice la palabra que este profeta le tocó estar en un tiempo complicado porque el pueblo de Israel tenía un problema muy serio. El pueblo tenía un nivel de sequedad, ¿sí? Y aunque era una palabra profética para un tiempo, es una palabra que sigue activa para nuestra vida. Porque Dios quiere que nosotros nos desprendamos de toda sequedad. Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él ha puesto en nosotros. El problema es de que a veces los predicadores, miren, por ejemplo, las ofrendas, algunos le ponen, yo he visto los programas que se hacen en muchas iglesias, los puntos especiales, motivación de la ofrenda. Imagínense que tenemos que motivar a la gente para que la gente dé. Tenemos que motivar a la gente para que la gente sea bendecida. Cuando es un principio que tenemos que aprender y que tenemos que vivirlo, ¿sí? Pero entonces así motivamos, motivación de la prédica, por ejemplo, ¿sí? Vamos a motivarlos hoy, hermano, para que usted se vaya feliz a su casa. No, el interés de Dios no es que usted y yo seamos felices. El interés de Dios es que usted y yo vivamos nuestro propósito, ¿verdad? ¿Qué nos ganamos con que usted se vaya feliz hoy? ¿Verdad? Así como la película esa que está de moda del Guasón, ¿verdad? Y se ponga así la sonrisa, se le estire y se alegra en que sea la fuerza. No, lo importante es que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Entonces, entendamos esto, bien interesante, porque acá comienza un pasaje bíblico que conlleva actos proféticos de poder en nuestra vida, ¿sí? Y que cada uno de nosotros tiene que entender que Dios está probando nuestro corazón. Dios procesa nuestra vida para que nosotros entendamos
cómo es que sirve y cómo es que opera el reino de los cielos, ¿sí? Cómo es que opera el Espíritu en nuestra vida. El problema es que muchos de nosotros nos detenemos y creemos que la iglesia cristiana o el evangelio solo es para venir a cantar cánticos, coritos, decíamos antes, ¿sí? Coritos alegres y coritos tristes. Los que le sacan las lágrimas y los que no se las sacan. Los que le prenden euforia para danzar, para brincar, y los que no. Entonces hay gente que dice, ay no, esa iglesia no me gusta porque a mí me encanta la danza, ¿sí? Y cuando están danzando tú no danzas, ¿verdad? Y cuando hay un tremendo mosh, lo que menos haces es danzar al Señor, ¿verdad? Entonces la gente a veces demanda, pero la gente nunca logra entender qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces mira esto pues. Entonces dice la Biblia, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora los huesos representan, ¿sí? Fíjese que para la cultura judía, en los huesos está el espíritu, ¿sí? Y los huesos representan la firmeza que nosotros podemos tener en nuestra vida, en una etapa de nuestra vida. Y entonces cuando vemos los huesos, todo aquello que está, por eso oiga lo que le digo, el hueso representa lo que se secó, lo que ya está inerte, ¿sí? Usted solo le puede ver el hueso a alguien cuando está muerto, ¿sí? Cuando se volvió calavera, pues se lo pongo así más gráfico. De lo contrario, usted no dice, ve a una hermana, ¿verdad? Si es soltero, diga qué bonito ese hueso de esa hermana, ¿sí? A nadie dice eso, ¿verdad? Usted se para y usted solo va a poder ver un hueso, hermano, cuando se petrificó, se murió, pues se pudrió la carne. Es la única manera de ver un hueso. Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Israel? Ahora mire, pues dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Entonces, acá el profeta comienza a hablar algo, pues comienza a proyectar una visión que Dios le dio, pero que conlleva algo bien importante para nuestra vida en este momento, ¿sí? Dice que lo hizo pasar por un valle que estaba lleno de huesos, ¿sí? Y secos en gran manera. ¿Qué significa eso? La sequedad en nuestra vida muchas veces nos va a apagar completamente el corazón, nos va a apagar completamente nuestra fe, nos va a apagar completamente nuestra confianza, nos va a apagar completamente lo que tengamos nosotros de la palabra en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿nunca se ha sentido usted como que ya no lo llena nada, ya no lo alegra nada? Hay gente que yo he escuchado gente, ay no hermano, mejor me quisiera morir. Ya no le hallo ni sabor a la comida, ¿sí? ¿No le ha pasado? Yo he oído gente así, que dice, ay hermano, mire, ya nada, ya ni el pollo campero me gusta, ¿sí? Tiene un sabor raro, ya no era como antes. Nada le gusta, ¿sí? Le compran su comida favorita que estaba fea. Se lo llevaron a comer al restaurante que no lo atendieron bien, ¿verdad? Mire, le duele hasta el pelo, le duele, ¿sí? ¿Verdad? Es una cosa que ya no hay aquella fe, aquella alegrarse con todo. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces mina nuestra mente, mina nuestro corazón, seca lo que hay del Espíritu en nosotros. Por eso recuerden que el apóstol Pablo decía que guardáramos nuestro cuerpo, el espíritu, alma y cuerpo irreprensible. Y en los aquellos estudiosos de la palabra hay una inconsistencia ahí, hay un debate, porque algunos creen que el espíritu del Señor lo protege. Sin embargo, el apóstol Pablo habla y dice que mantengan el espíritu, alma y cuerpo irreprensibles. O sea que es nuestra tarea no apagarnos en el espíritu. Es nuestra tarea buscar del Señor. ¿Por qué nos congregamos, por ejemplo? Porque el congregarse es importante. Porque no todas las personas tienen un nivel de madurez y tienen un nivel de fundamento en su vida. Entonces la gente, mire, si usted viene con cara empurrada a veces al servicio, ¿sí? Porque tenía sueño y hoy el pastor me tocaba dar las ofrendas, yo ni quería, pero ¿cómo le voy a decir que no? Si no, me imagino, a veces con una actitud así nos comprometemos a un privilegio, ¿verdad? A veces con una actitud así como, el pastor se va a enojar, la otra vez desde el altar me tiró unos escopetazos, mejor vayamos a la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted cree que uno habla para usted. ¿Sabe qué? A veces el pastor ni le está viendo la cara a usted. Ya es por revelación, creo yo, que el Señor habla muchas veces. Recuerden que Pablo decía, en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces a veces hay gente que cree que uno habla porque se va, ¿cómo se dice? Va a contraatacar por algo que hizo. No, yo creo que eso es muy equivocado. Sí hay pastores así, hermano. Mi pastor, que todavía está vivo, él sí era así mero tremendo. Desde el altar le tiraba a toda la gente, ¿sí? Y ese sí tiraba no escopetazos, riflazos de una vez, ¿sí? Pero no, yo creo que a veces tenemos que entender que Dios no siempre nosotros no estamos viendo ni estamos queriéndole manipular el corazón a la gente, sino a veces Dios habla, y a veces lo que habla el Señor pareciera como que alguien te lo contó,
Pareciera como que alguien nos lo vino a decir. Mire, imagínense que Dios va, hoy somos una iglesia pequeña en este momento, pero imagínense que fuéramos una iglesia grande, que Dios viniera, que vinieran 200 reportes. Mire, ahí predica y le tira al hermano tal porque esta semana se portó mal. Ay, mire, mi esposa dijo malas palabras en la casa esta semana. Ahí habla de las esposas. Imagínense en un mensaje que uno hablara de todo, no alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios muchas veces nos habla. Ahora, miren qué interesante, ¿por qué le hablo esto? Porque tenemos que entender en qué área el enemigo ha estado secando nuestro corazón. En qué área el enemigo seca nuestro espíritu. ¿Por qué ya no nos sentimos con el fuego que en alguna etapa teníamos? Hoy tenía un debate entre hablar esto y hablar de lo que está en Apocalipsis del primer amor, pero estoy preparando un tema de las 7 iglesias. Pero miren, hablar del primer amor, la gente dice, ay hermano, estás así porque estás en tu primer amor. Como decía un apóstol por ahí que sale en la televisión, ¿verdad? En la radio, decía que un día le llegaron a decir, ay hermano, un hermano así que estaba bien fuego en el espíritu, acaba de aceptar a Cristo, y dice que otro hermano de la iglesia, ya un diácono ya viejo de años, dice, ay hermano, al principio todo es así, después las cosas cambian, ¿verdad? Eso es porque se amargó, porque empezó a vivir un estado de religiosidad, porque a veces uno empieza a venir a la iglesia, el objetivo de venir a la iglesia no es solamente que aplaudamos y cantemos, el objetivo es que podamos crecer, que podamos capacitarnos, que podamos crecer en madurez, y que luego de crecer en madurez podamos ser discipulados y luego podamos multiplicarnos y ser de bendición para otra persona. O sea, usted no puede estar sentado toda la vida en la iglesia solo para recibir y para recibir. El objetivo es que mañana usted pueda dar, y usted pueda, pero dar con fundamento, no solamente dar por emotividad, ¿sí? Porque hay mucha gente que yo quiero servir, ¿sí? Pero ¿qué tienes para dar? Pero ¿cuánto sabes de doctrina básica? ¿Cuánto sabes del fundamento sólido de la palabra? Recuerden que Hebreo nos habla, habla de los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Y de entender que no nos podemos quedar solamente con los rudimentos básicos. Tenemos que crecer en el entendimiento de la palabra. Tenemos que crecer en el debate de la palabra muchas veces con otras personas. Y no, la Biblia, un día estaba hablando de un hermano, sí, pero la palabra no se hizo para contender. Pero tenemos que tener un debate de apologético muchas veces con gente que no conoce, que no entiende la palabra o que la interpreta de una manera incorrecta. ¿Cómo le vas a presentar el evangelio a un ateo si tú solo sabes decirle a la gente, acepta a Cristo? Sí, hermano. ¿Y por qué tengo que aceptar a Cristo? Porque sí, ¿verdad? Porque yo quiero. Porque si no se va al infierno. Si estos son nuestros argumentos tan vagos y tan simples, hermano, nunca vamos a poder avanzar y llegar a un público más amplio de criterio, de mente, ¿sí? Porque le tengo una noticia. Allá afuera hay mucha gente mucho más capacitada que muchos cristianos evangélicos en Guatemala, ¿sí? Que tienen una mentalidad más abierta y que de repente tú vas a llegar a hablarle de la palabra y te va a dejar hasta confundido. Tipo aquellos testigos de Jehová, ¿verdad? Que a veces llegan a la casa y a veces un día me recuerdo que yo no soy muy así conflictivo, la verdad se lo digo. Pero un día dije, tenía ganas de espadear un poco, ¿sí? Y entonces le dije a uno, mire, tocó el timbre, mire hermano, mire, yo lo atiendo, pues usted me regala, yo le doy 10 minutos de mi tiempo y después usted me da 10 de lo suyo. Perfecto, nos pegamos una agarrada. El cuate ya casi lloraba, ya casi aceptaba a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mente no estaba preparada, no tenía el suficiente fundamento en su creencia, en su doctrina, y entonces obviamente en algún momento le das un revés. Ahora, pero eso le pasa también a los cristianos. Usted puede decir, yo voy a ir a hablar, y cuando regresa un poco más confundido del que le fue a hablar. Porque hay gente que tiene ciertos argumentos que lo va a hacer tambalear en su fe. Si su fe no está bien cimentada y si no tenemos bien claro lo que Dios tiene en nuestra vida. Ahora, entonces imagínese aquel que se está secando, aquel que en alguna etapa de su vida ya no ve el evangelio con agrado, ya se siente molesto, ya no le gusta ningún canto, ya ni el mejor cantante se siente agradado, ¿sí? Hablemos solo nombres por decir, no estoy diciendo que es el mejor. Le traigo a Marcos Brunetti y ya no siente nada, ¿sí? Le traigo que sea a los ¿cómo se llaman? Aquellos hermanos que cantaban, los hermanos Reyes, tampoco le gusta, ¿sí? Le traiga quien le traiga usted ya, porque el problema no es que no canten bien, el problema es que nosotros ya tenemos una desconexión en nuestra vida. Ahora mire esto, pues, porque en esto me quiero centrar hoy. Dice, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Entonces, hoy en día en las iglesias, hermano, hay mucha gente. Yo no quiero hacer la alegoría de esta palabra profética, porque Dios nos ha estado hablando. Hay mucha gente dentro de las iglesias que están secas.
que parece el valle de los huesos secos. Las iglesias parecen un valle lleno de huesos, donde la gente llega a la iglesia solo porque, por inercia, ¿sí? ¿Sabe qué es la inercia, sí? Es la característica del empuje que pueda tener. De repente alguien te trae, ¿sí? Entonces vienes por inercia, pero ya no vienes porque tú tenías la voluntad de querer venir. Vienes porque te trae tu esposa, vienes porque te trae tu papá, vienes porque te pasó trayendo un amigo, pero no vienes porque tú necesites, porque tú y yo anhelemos. No sé, miren las palabras que utilizo: anhelemos, necesitemos, nos apasiona un tiempo, entregarle un tiempo al Señor de lo mucho que nos da. Entonces, cuando pasan estas cosas, tenemos que entender que parece que estamos viviendo la etapa que vivió el profeta Ezequiel en aquel tiempo, en el tiempo donde estaban cautivos, en el tiempo donde habían sido llevados a la cautividad, y el pueblo de Israel estaba en una condición donde no podía pensar, no podía soñar, no podía imaginar, no podía anhelar, porque su mente no le daba. ¿Hace cuántos años que usted no anhela, que usted no sueña algo especial de parte de Dios? Y no solo quiero hablar de cosas espirituales. ¿Hace cuántos años que usted no sueña que Dios lo va a bendecir y que puede desatar una bendición abundante en su vida? ¿Hace cuántos años que usted no sueña que Dios lo puede llevar en un paseo con su familia a otro país? ¿Por qué? Porque cuando uno pide, ay hermano, si la economía está tan dura, ¿qué va a poder comprar un boleto de avión? Es lo que dice la gente. Entonces yo no vengo a centrarme solo en lo material, estoy hablando también de lo espiritual. Pero para que usted sea bendecido, no solamente tiene que ser evidenciado en lo espiritual, también se tiene que evidenciar en lo natural. Entonces Dios quiere traer un crecimiento, una bendición equilibrada, una bendición integral, le llamo yo, ¿sí? Que su vida sea bendecida integralmente. Porque ¿de qué sirve que usted sea un hombre tan próspero se aparta de Dios? Porque no está con Dios. Sea tan espiritual, pero su poder de su boca no sea directamente proporcional con su evidencia natural, ¿sí? Entonces la gente, mire, para ser cristiano para usted que anda pidiendo fiado, mejor no quiero ser cristiano. Ser cristiano como usted para que usted le debe a medio mundo y al rato ya ni a la iglesia llega porque le prestó a varios hermanos. Entonces tampoco es testimonial eso, ¿me explico? Sino Dios quiere que haya un equilibrio, que haya un equilibrio en nuestra vida y que haya un crecimiento integral, que usted crezca en lo espiritual, que usted crezca en su vida natural, en su vida secular, que usted crezca en su corazón con su familia y que la gente diga, wow, qué lindo, ese hermano es alguien que busca de Dios, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha engrandecido, Dios ha hecho cosas grandes con él es testimonio delante de la gente. Entonces la gente va a decir, yo quiero lo que ese hermano tiene, yo quiero lo que esa persona tiene, porque yo sé de dónde viene. Yo sé cómo ha sido su vida y sé lo que Dios ha creado. El problema es que muchas iglesias hoy en día parece el valle de los huesos secos, están secos. Parece que no entienden el mensaje que Dios quiere hablar. Fíjese que Dios habla palabra profética. Y a veces la gente, yo lo enseño en la escuela profética y le digo, no se acostumbre a estar escuchando palabra profética porque llega una etapa de su vida que ya ni la palabra profética crees. Aquí te dices, si el Señor siempre dice eso, ¿verdad? La gente llega como a sentir que eso es parte del ritual de una iglesia, de la liturgia de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia tiene liturgias, tenemos liturgias porque la gente necesita esos parámetros. Por ejemplo, la ofrenda es una liturgia, el mensaje es una liturgia. ¿Qué pasa? Mira hermano, hoy no va a haber mensaje, sentémonos, hoy vamos a platicar todo de la palabra. Puede ser que alguno diga, qué bonito. Puede ser que algún religioso diga, ay no, qué feo, yo pensé que iban a predicar en esta iglesia. Puede ser que alguien se sienta cómodo porque nos sentamos y compartimos con café. Un religioso puede decir, no, eso no es de Dios, ¿cómo van a estar tomando café en la iglesia? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tenemos estructuras metidas dentro de la cabeza. Entonces habría que ver cómo estamos nosotros, porque las iglesias hoy en día están llenas de gente seca, aunque aparentan muchas veces activismo, aparentan muchas veces religiosidad. Yo les digo una cosa, hermano, a veces estoy trabajando, porque no le voy a decir siempre estudiando, porque no quiero parecer súper ultra espiritual, pero a veces he estado trabajando y de repente Facebook le avisa cuando alguien está conectado, está transmitiendo en vivo. Y un día me recuerda hace poco, de repente estaba en una iglesia X, no te voy a decir el nombre, por ética espiritual y ministerial. Y de repente estaba ahí, dice uno, voy a descansar porque ya se me había cansado la mente estar pensando unas cosas. Y me quedé viendo la enseñanza que estaban dando y que estaba predicando una persona X. Hermano, de verdad, yo creo que hay gente que tiene la unción, hay gente que yo conocí mucha gente. Por ejemplo, hace muchos años nosotros teníamos una líder. Entonces, cuando digo hace muchos años, te voy a decir mejor voy a ser específico, hace casi 21 años. ¿Sí? Y me recuerdo que cuando empezó a predicar la primera vez que le tocó ser líder, yo dije, bueno, ni modo, la pusieron de líder a ella, pues que la pongan, dije yo, ni modo, porque no predicaba nada, ¿sí?
Y nunca se me olvida que cuando yo lo oía orar, se le secaba su boquita a ella, así que se oye usted cuando se le seca la boca a alguien, dice, oye, así cuando que está seco, que está... Yo decía, no lo voy a decir el nombre, pero porque sé que si ella me ve, sabe, pero que voy a decir algo bueno. Pero sabe una cosa, la persistencia, la insistencia, la preparación logró hacer en ella que se volviera una buena predicadora, ¿sí? Entonces, de ser un mensaje aburrido, que yo decía, qué aburrido el mensaje. Después empezó a ser un mensaje de Dios, me explico, un mensaje que decía, qué bonito mensaje, qué lindo lo que enseñó hoy. ¿Por qué? Porque es la búsqueda continua en la vida de la gente. Ahora, el problema es que hay gente que no busca de Dios continuamente, pero está sirviendo en un ministerio, pero está sirviendo en un lugar. Entonces tú puedes estar sirviendo en un lugar, pero puedes estar seco. Tú puedes estar sentado de acá, pero puedes estar seco. Podemos estar predicando de Dios y podemos estar secos, hermano. Porque trasladar un mensaje es bien fácil para algunos, no para todos. Pero pensemos que para la mayoría puede ser fácil trasladar un mensaje. Si te da un bosquejo, lo estudias un poco y puedes trasladar. Y peor si te gusta, yo conozco mis predicadores. ¿Sabe una cosa? Yo he tenido predicadores, he conocido predicadores que se transforman, que ya tienen como que fueran aquellos locutores. ¿Saben los locutores? ¿Verdad? Eso. Estamos aquí reunidos, ¿verdad? Que hasta cambian la voz. Y se dice, el hermano la voz no la tenía tan fuerte y ahorita que le dieron el micrófono para que transmita, le cambia la voz. Así conozco predicadores. Van apagados, y de repente se conectan y hasta empiezan a practicar. Yo me he topado, no le voy a dar los nombres porque no quiero. Pero un día vi un par de cuates que venían de un país X, lo fui a traer. Y en el carro de repente se transformó y empezó así puro locutor, como practicar, ¿verdad? Y dije, este cuate sí no muy me gustó su rollo, porque se transformó de verdad. Aquellos predicadores pentecostales de antes, ¿se recuerda? Que predicaban así, alabado sea el Señor, santo, aleluya, o sea, se transforman. Pero dentro de su corazón usted ve que hay sequedad. Entonces mire pues, porque voy a avanzar, para empezar a para que esta mañana nosotros podamos salir de verdad, salgamos empoderados y podamos empezar a declarar con nuestra boca lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho. Miren lo que dice la palabra, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, la importancia en nuestro corazón es que entendamos que Dios está hablando a nuestra vida. Porque Dios lleva al profeta a un valle de huesos, a un lugar donde hay sequedad. Hay una figura que Dios le está mostrando y le está mostrando la sequedad del pueblo de Israel. Pero yo lo quiero hacer hoy, la alegoría, la sequedad de la iglesia, la sequedad de nuestra vida, donde a veces nos secamos porque nos hemos cansado de buscar y a lo mejor de pedir y no recibir lo que Dios ha declarado en nuestra vida. A veces nos cansamos porque creímos por un tiempo, pero luego no pasó nada y parece que el evangelio no tiene sentido porque Dios solo le responde a otras personas. ¿Cuántos muchas veces han sentido eso? Parece que Dios tiene preferidos. Parece que Dios solo le responde a algunos y encima los que le responde ante tus ojos o ante nuestros ojos es alguien arrogante y soberbio. Y dices, pero si es ese soberbio y de todo Dios le respondió a mí, y a mí que busco de Dios, no, porque uno se siente más espiritual. El problema no es que seamos soberbios, que seamos menos espirituales. A veces el problema es que tanto el espíritu está en nosotros, ¿sí? Y qué tan apagados realmente estamos nosotros. Entonces Dios viene y le habla al profeta y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la pregunta es, ¿tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede traer restauración a tu corazón? ¿Tú crees que a pesar de las condiciones que hayas vivido, a pesar de tu infancia, a pesar de tu niñez, a pesar de las limitaciones que tenías de niño, a pesar de las condiciones que hoy estás viviendo, la pregunta es que Dios nos hace a cada uno es, ¿tú crees que esto puede cobrar vida? ¿Tú crees que puedes avivarte? Entonces le preguntan, ¿no? La importancia en la Biblia cuando Dios nos pregunta algo es número uno, es ver cuál es nuestra condición. ¿Creemos o no creemos? ¿Entendemos que Dios nos está preguntando para poder ver la afirmación que podemos darle? ¿O Dios nos pregunta y le solucionamos a Dios con nuestra respuesta? Por eso es como que yo te diga, mira, ¿y usted cree que le pueden dar? No sé, yo creo que no. ¿Qué respuesta más apagada? ¿Verdad? Hasta usted se apaga. Sí, seguro no te lo van a dar. Pero mira, ¿vos crees que mira, no sé, pero yo en el nombre de Jesús voy a creer que Dios me lo va a dar? O sea, son dos respuestas muy diferentes. Mira, no sé, pero si no me lo dan, algo mejor me tiene que dar Dios. O sea, es una actitud diferente a una actitud inadecuada, ¿sí? Entonces dice, hijo de hombre, ¿vivirán? Le hace una pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, la respuesta del profeta es una respuesta vaga, ¿sí? Una respuesta con el mismo desánimo de lo que estaba viendo, ¿sí? Pues no lo sé.
Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Es que nosotros en este tiempo, el profeta está escribiendo en el cautiverio, ¿sí? El profeta está viviendo una condición complicada. Nosotros en este tiempo tenemos la palabra y ya tenemos el ejemplo de lo que pasó. Como dice Hebreo, estas cosas quedaron para que nosotros aprendamos. El problema es que ni porque ya están escritas y ya las vivió otra persona, nosotros no las logramos entender. Y la misma pregunta, ¿y tú crees que Dios te puede dar la casa que tú quieres? No sé, hermano. No sé, porque ya llevamos 20 años pidiendo que Dios no nos da nada. Esa es la respuesta de mucha gente. ¿Y tú crees que Dios te puede abrir el bufete de abogados que has soñado? Pues no sé, porque ya llevo 10 años graduado y no miro nada. ¿Y tú crees que Dios te puede dar esa empresa que le estás soñando y Dios puede levantarla? Pues no sé, porque Dios, a puras penas llevo ahorrado 3,000 quetzales. Entonces el problema es qué es lo que nosotros estamos creyendo, porque si el Espíritu está apagado, nosotros no tenemos la capacidad de poder emanar luz, emanar poder, emanar vida en nosotros. Y entonces dice la palabra, continuemos, el 4, me dijo entonces, miren qué interesante, voy a leer el 3 otra vez, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y me dijo el Señor, tú lo sabes, y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Había un cántico que me encantaba hace muchos años, hermanos. Desde hace que soy niño me gusta la música y canto desde que soy muy niño, ¿sí? Y que he cantado todo tipo de música, ¿sí? Y me recuerdo que había un cántico de un hermano que era de aquí de Guatemala, que era así, pero era ranchero, ¿sí? Y tenía un cántico de los huesos secos que jamás se me olvidó de la mente, ¿sí? Sí. Y cuando decía huesos secos, oíd la voz de Jehová. Le puedo echar las rancheras también, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Sí, pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Miren, la premisa aquí es, la primera pregunta es, ¿vivirán estos huesos? No lo sé. Entonces, el no lo sé no es la respuesta que Dios quería oír. Entonces dice, miren lo que dice, me dijo entonces profetiza. Porque la palabra profética es la palabra que viene de la mente y del corazón de Dios, ¿sí? La palabra profética es la voluntad hablada de Dios. Entonces Dios viene a dar una palabra y le dice al profeta, entonces profetiza. Como quien dice, si no lo crees, si no lo sabes, entonces la solución es profetizar a través de mi palabra. Entonces dice, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Quiere decir que lo que parece inerte, lo que parece que está desactivado, lo que parece que no te escucha, sí te puede escuchar, porque te voy a decir, todo lo que usted ve, lo inanimado, todo lo que usted ve que parece rígido, todo lo que usted tiene una naturaleza, ¿cómo poder decir? Biológica, tiene una naturaleza, tiene vida. Esa silla que usted ve ahí tiene vida. No, hombre, si no se mueve bien, tiene vida. ¿Por qué cree que los científicos estudian los átomos? Tiene átomos, ya se me olvidaron los mínimos de los átomos, tiene materia atómica metida ahí, ¿sí? Que solo se puede ver microscópicamente. Y nosotros a veces no lo entendemos. Miren, no me quiero salir mucho porque no van a decir, este hermano ya se chanfleó lo que está hablando. Bueno, toda la gente lo entiende. Pero ¿sabía usted que los árboles emanan música? Amén. Le voy a decir algo que lo puede ir a buscar un día de esos. Hay ya algunas personas que le están sacando música a los árboles, ¿sí? Amén. No, hombre, no creo. Bien, se lo dejo ahí, no voy a meterme a estas cosas. Se comprobó que los árboles que parecen ahí, que no se mueven, que solo respiran y nos producen oxígeno, emanan música, ¿sí? Y esa música que emana, algunos la están procesando porque se descubrió que la música que emanan sana a las personas. Amén. Esto. Y parece uno, pues, ay, no, eso ya no es de Dios. No, pues le tengo una noticia. Hay gente que ha hecho muchas cosas y que está haciendo cosas que nosotros no entendemos. Sin embargo, cuando usted va a la palabra, la Biblia nos enseña, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, ¿los árboles respiran o no respiran? Pues alaban a Jehová. ¿Los gatos respiran o no respiran? Pues alaban a Jehová. ¿Por qué cree usted que en la mañana, a las 5 de la mañana, usted oye a los árboles, a los pájaros y ahí cantar? Y mira, es un concierto temprano, ¿sí? Es una cosa hermosa. A mí me encanta oír todo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque están alabando a Jehová. ¿Sabe quién es el único que a veces no alaba a Jehová? Nosotros. Los pájaros alaban, los árboles alaban, los grillos alaban, todos alaban menos nosotros.
Porque nosotros tenemos lo que no tienen los animales, tenemos voluntad, intelecto y emociones. Y cuando eso gobierna nuestra vida, nos apagamos. Mientras que los animales no tienen emociones de sentir. Entonces se expresan y están alegres, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros sí nos opacamos por lo que no obtuvimos. Entonces Dios le habla al profeta y le dice, entonces declara una palabra, miren, oíd palabra de Jehová. Dice, entonces háblale a los huesos y decir, oíd palabra de Jehová. Dice, miren, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros. ¿Sabe qué? El hueso es inerte, el tendón da movilidad, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el Espíritu Santo va a traer, quiere traer sobre nosotros la movilidad de poder caminar, de poder creer en Él. Nosotros no podemos quedarnos más detenidos como estamos. La iglesia está detenida, y la iglesia está detenida en un nivel. La iglesia está detenida en un nivel de moveres. Cuando le digo moveres, hay muchos moveres dentro de la iglesia, ¿sí? Hay mover, uno de los moveres que se predica tanto es el mover que algunos le dan duro, algunos pastores le entran duro al mover financiero, ¿verdad? Entonces predican en contra del mover financiero. Ahora le voy a decir una cosa, es un mover. ¿Por qué se le llama mover? Porque se centran en ese mover, ¿sí? Todo es finanzas, ¿verdad? Algunos exageran y otros no exageran. Pero el problema es que algunos de esos pastores que hablan del mover financiero están en otro mover. Ellos están en un mover de religiosidad. Entonces hay que tener cuidado, porque dentro de la iglesia hay muchos moveres. Moveres financieros, moveres religiosos, moveres de engaño, moveres artimañas, moveres doctrinales equivocados. Hay un montón de cosas. Hay iglesias que se creen perfectas, ¿verdad? Como lo pasó a un ministerio que no voy a dar el nombre hace muchos años, que decía que solo ellos eran la novia de Cristo, ¿verdad? Ya sabrán qué igual es. Un ministerio que fue muy fuerte en Guatemala y que luego se desmoronó, y ahora hay muchos apóstoles de ese ministerio. Pero ¿qué le quiero decir? ¿Pero por qué? Porque llegan a creer que solamente ellos tienen la verdad, o solamente ellos están en la verdad. Y es lo que nos pasa a nosotros los cristianos con la iglesia católica. La iglesia católica, nosotros tenemos muchas cosas de la iglesia católica. Muchas liturgias que practicamos hoy en día todavía son liturgias de la iglesia católica romana, y que la iglesia adquirió de la corriente mosaica, si quiere decir, por decírselo así. Ah, no, pero nosotros los cristianos creemos que somos los únicos hijos de Dios en la tierra, ¿sí? Y le tengo una mala noticia. Hay muchos católicos correctos delante de Dios que son correctos, y que predican la palabra, y que a lo mejor están más atinados que muchos pastores y muchos ministros, ¿sí? Porque el problema de nosotros es creer que yo estoy en la verdad y que solamente lo que yo hago es correcto delante de Dios. Pero cuando nos examinamos, muchas veces vamos a notar que muchos de nosotros estamos apagados, estamos muertos y no tenemos credibilidad en lo que predicamos. Por ejemplo, declarar esta palabra, hijo, ¿crees que estos huesos pueden vivir? No lo sé. ¿Cuál es la pregunta? Si estaba delante del Dios Todopoderoso, si estaba delante del Creador de los cielos y la tierra, ¿cuál es la respuesta que tenemos que darle a Dios? Amén. Se vale que venga tu pastor si querés y mire, hermano, ¿usted cree que Dios lo puede salvar? Y dice, vale que me digas a mí si querés. No lo sé, pastor. Pero si la misma presencia de Dios desciende sobre mi vida y me dice, Pablo, ¿tú crees que yo puedo hacer este árbol otra vez? Lo puedes hacer, y lo puedes hacer mejor. Porque tú eres Dios. Mira, ya voy a botar todo esto, ya. Porque tú eres Dios. Pablo, ¿tú crees que puede ser sano esta mujer que está muriendo? Sí, en tu nombre y en tu palabra puede ser sano, porque tú eres el creador de todo. O sea, se vale que yo le dude a otra persona, pero a Dios yo no le puedo responder esa respuesta mediocre. A Dios no puedo responderle, porque Dios es Dios. Y si Dios me dice, tú crees o crees, lo puedes todo. El problema del cristiano es que en este tiempo Dios está hablando, Dios nos está indicando, y nosotros no creemos nada, hermano. Menospreciamos a veces a nuestros pastores, menospreciamos a la gente que nos habla de parte de Dios, porque queremos tener una experiencia como la canción de aquel ¿cómo es que se llamaba? Iglesias, ¿verdad? Es casi una experiencia religiosa. Para que mire que no soy, oye, hermano, tan ungido que estaba usted, ya se fue al suelo. Porque la gente quiere tener experiencias cada uno. ¿Cómo vas a tener experiencias si ni siquiera le crees a Dios? ¿Cómo vas a experimentar la presencia de Dios si ni siquiera te metes a la presencia de Dios a orar, si ni siquiera te postras y ni siquiera te hincas delante de Él y te metes y pasas un tiempo con Él buscándole en intimidad? ¿Cómo vas a experimentar la presencia de Dios si todo quieres que te lo llegue a decir un profeta?
Dios bendiga a los profetas. Pero no es una cosa, no se acostumbra que el profeta le esté diciendo todo. Vaya y busque lo que Dios lo que le quiera decir. Mi mentor profético era así menos fuerte para enseñar, a veces hasta menos rudo. Y él me contó esto, ¿sí? Bendigo al profeta Rodolfo. Dice que un día él estaba así como, todos pasamos crisis, hermano. Y todos entramos a momentos de crisis en nuestra vida, ¿sí? Aún los profetas, los pastores, los ministros, aún los grandes hombres de Dios que usted ve en grandes altares y usted piensa que todo le va bien, ellos tienen sus desafíos. Usted puede tener una pequeña empresa y usted tiene sus desafíos. Usted puede ver un ultra archiempresario. Por ejemplo, usted puede ver a estos hombres como Donald Trump, ahora es presidente, pero un gran empresario, a Bill Gates, a todos estos, Warren Buffett. Ellos tienen su desafío en su nivel millonario, pero lo tienen. Y tal vez uno los puede ver y es el hombre más rico del mundo, pero no sabe los compromisos y las inversiones a nivel mundial que tiene la gente. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque todos pasamos crisis. Entonces dice que mi mentor estaba pasando por una crisis. Dice que él oraba y estaba postrado y oraba y decía: Señor, si tú me hablas a mí para otra gente, ¿por qué no me hablas? Mándame a un profeta. Mándame, o sea, oiga, porque él era un profeta, ¿sí? Mándame un profeta de Dios. Dice que, y de repente que dice que había un evento donde iba a estar el profeta tal y se iba, ¿sí? Se ponía enfrente de él y no le daba para solo las gracias, tal le daba así: hermano, Dios te bendiga, me apagas la luz, por favor, ¿verdad? Pero no le oraba. Entonces dice que estaba una noche orando y dice que con aquel afán, porque había ido a un evento y no le habló el profeta, él me dijo esto, eso me lo dijo él, ¿sí? Y yo le creo porque él era así rudo y creo que así le puede hablar Dios. Dice que le dijo, de repente él estaba llorando y haciéndole como berrinche: Dios, no me hables. Dice que le dijo: estúpido, dice que le dijo. Tú eres un profeta y yo te hablo a ti y tú no me escuchas. Y quieres que te mande a otro para que te dé una palabra. Si yo te hablo a ti literalmente, te hablo audible, dice que le digo. Entonces muchas veces nosotros estamos queriendo que el Señor nos hable de otra persona cuando Dios te estaba de hablar y no lo queremos escuchar, ¿sí? ¿Sabe cómo es eso? Como aquellas chistadas del Chavo del 8, ¿sí? De tantos que donde te están hablando y fuera de aquí, sí, mira, y el que te está insistiendo es el que tiene la solución, pero tú ya lo tomas como que no, hombre, me estás estorbando. Y a veces Dios está hablándonos y así nos pasa a nosotros. Así como que Dios nos está hablando: hombre, espérate, necesito que el profeta me hable. Y Dios te está hablando: mira, no, espérate, necesito que... Y tal vez la palabra es la que Dios te quiere decir. Entonces miren, lo interesante es, dice: profeticé pues como me fue mandado, el 7. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mientras nosotros declaramos una palabra con fe, los ambientes, escuche esto, los ambientes son, voy a utilizar esta palabra, los ambientes son estremecidos, ¿sí? Amén. Usted no sabe en el espíritu lo que puede ocasionar una palabra que sale de nuestra boca. Amén. Por eso lo voy a recalcar una y otra vez y lo vamos a poner en práctica. Por eso la palabra dice: diga el pobre rico soy. Por eso la palabra nos dice: en la palabra está el poder. Por eso aquel hombre que era un centurión romano le dijo a Jesús: Jesús, yo soy hombre puesto bajo autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo doy órdenes y las ejecutan. Por lo tanto, solo declarar la palabra y yo sé que va a sanar. Ahora, ahí hay mucha enseñanza, pero ¿cuál es la importancia? Este hombre sabía el poder de una palabra. Porque él se dio cuenta que como hombre carnal, hombre sobre la tierra, él daba órdenes y la gente las obedecía. Y si no las obedecía, le iba mal. Entonces él entendió, dijo: si este es el Hijo de Dios y este es el mismo Dios acá, estoy seguro que solo con que dé la palabra va a sanar mi siervo. Entonces ahí hay una enseñanza muy profunda, porque dice: di la palabra y mi siervo sanará. Jesús da la palabra y se maravilla. Y dice la Biblia que cuando llega, dice: ¿a qué hora sanó? Sanó a tal hora. Ah, exactamente, era la hora que yo estaba con Jesús. O sea, es lo que dice la Biblia. Ahora, dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetiza. Entonces se da cuenta que cuando Dios activa al profeta, ¿sí?, el profeta comienza a tener la autoridad para profetizar. Dice: ahora profetiza. O sea, el profetizar a veces sobre nuestra casa es importante para botarnos aquellas falta de fe, falta de confianza, mire, a veces, ¿sabe qué?
Un día estábamos orando, he orado por mucha gente a lo largo de los años, ¿sí? Y a veces hay gente que usted le dice, declara que estás bien, y la gente no lo puede declarar. Porque el enemigo creó un bloqueo en su mente, creó un bloqueo, y a veces la gente declara, y cuando la gente empieza a declarar, que declara que tiene sanidad, declara, y la gente no puede, es que no puede, declara que tiene sanidad, estoy sana, y pasa, parece que hay una libertad, parece que se rompe algo. ¿Sabes por qué? Porque a veces Satanás te cierra hasta la boca, para que no puedas articular. Y yo he visto gente que cuando declara, hermano, hay un rompimiento en su vida, algo pasó. Por eso es que, se recuerda, por eso es que en la iglesia evangélica hace la declaración de fe. ¿Ha oído usted la declaración de fe? Y no se trata que sea como un ritual, sino es necesario, dice, que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces es importante que declaremos que Jesucristo es el Señor. Es importante que le digamos a Satanás, Satanás, ya no soy más esclavo del pecado. Amén. Ahora soy un hijo de Dios. Es importante que lo declaremos, porque nuestra boca tiene poder. Los ambientes escuchan. ¿Por qué cree usted que le pasa un montón de cosas malas? Porque vivimos declarando lo malo que va a pasar en nuestra vida. Ay, de plano me van a quitar el trabajo, te lo quitan. Ay, de plano, no me va a ir bien esta semana. ¿Cuántos hablan así? Miren, yo escucho gente cristiana a veces oír manera de hablar muy incorrecta. Y da tristeza, fíjense. Da tristeza porque dice uno, ni si cuenta se da de las bendiciones que tiene. ¿Cómo te está yendo? Ay, duro, no, estamos fregados. Y dice uno, bueno, pues yo no te miro fregado, ¿ves? Pero es lo que tú sientes. Ay, no tenemos, hermano, no tenemos, mira, está duro. No tenemos, y con zapatos de 700 quetzales, ¿sí? Ah, pues chica, dije, así quisiera haber no tenido yo cuando no tuve, de verdad. No tenemos y estrenando carro algunos. Ah, está duro, hermano, ya no sabemos qué vamos a hacer. Ahora, ¿qué te quiero decir? Es porque es lo que tu mente está viendo, lo que tú percibes, pero no lo que tú estás viviendo realmente. Entonces, muchas veces la gente no entiende que cada uno de los que estamos acá tenemos el poder de declarar una palabra. Amén. Porque la gente está esperando que llegue el pastor, que llegue el profeta, que llegue el apóstol, que llegue el evangelista, que llegue quien llega. Y está bien, porque hay hombres que tienen autoridad, pero tú y yo tenemos autoridad. Amén. ¿Hace cuándo fue la última vez que usted no se juntó en su casa con su familia? Sus hijos, su esposa, los que son casados, con su papá, su mamá, y profetizó sobre su casa. La gente cree que solo es que como yo no soy profeta, no, si no se necesita ser profeta para profetizar. Usted puede profetizar con la palabra profética más segura, dice Pedro, es la que está escrita, la que usted tiene. Agarre la palabra y declare una palabra sobre su vida. Un día aprendí esto de un profeta de Shaddai hace muchos años, ¿sí? ¿Cuál es tu palabra profética personal? ¿Cuál es? ¿Tienes tu palabra profética personal? No, hermano, pues entonces si no la tienes, búscala. Búscala, atesórala y créela en tu vida, ¿sí? Amén. Mi palabra profética personal está en Génesis 49, porque yo me llamo José. Entonces esa es mi palabra profética. Rama fructífera es José. ¿Sí? Los arqueros lo asaetearon, pero su arco se mantuvo firme. Aleluya. Entonces esa es mi palabra profética. ¿Cuál es su palabra profética? Vaya a agarrar su palabra profética y Señor, esta es mi palabra profética. Y profetice en su casa lo que Dios puede hacer. El problema es que no tomamos una palabra. Mire, yo me aferré a esa palabra, hermano. Y yo cuando la escucho me quebranto, y por las bendiciones de los abismos, por las bendiciones de los pechos, por las bendiciones, dice, y las bendiciones serán más grandes que las bendiciones de tus hermanos, le dice Jacob a José. Amén. Yo lo creo y me aferré y lo creo. Cuando Dios me habla a veces por personas que no me conocen, esa palabra es la que me da. Porque es mi palabra. Digo, Señor, es mi palabra profética. Amén. Podrá ser de alguien más, pero esa es mía. Ahora, ¿cuál es tu palabra profética? El problema es que no tenemos el código de la palabra en nuestra vida. Entonces, ve, está bien hermano, entonces, y las palabras que Dios me ha dado, sí, cree en todo lo que Dios te ha hablado por profetas, pero ve y toma una palabra profética personal, vea la palabra, lee, y un día Dios te va a decir, esta es la palabra, esta es mi palabra. Todo se identifica con una palabra. Yo conocía a mi pastor. Él, me recuerdo que siempre que leía aquella palabra, él daba su testimonio, porque era un testimonio bien fuerte, pero me recuerdo que usaba aquella palabra de Job, ¿sí? Cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Entonces, ¿cuál es tu palabra profética? Porque a veces nosotros no entendemos que Dios quiere que declaremos, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies
un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, otra vez, miren, cuando la esperanza ya no está en tu vida. Miren lo que dice. He aquí, este es el pueblo de Israel. Ellos dicen, pero yo no digo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel. Esto es bien interesante. Ellos dicen, pero yo no digo. Ellos piensan, pero yo no pienso. Ellos creen, pero yo no creo. ¿Sí? Miren, dice ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza. O sea, dice, ya no tengo esperanza, se secaron y somos del todo destruidos y estamos destruidos. Dice, por tanto profetiza, miren. Diles, así ha dicho el Jehová, el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Amén. O sea, póngale atención porque cuando nosotros vemos esta palabra profética, vemos al Hijo de Dios en San Juan abriendo sepulcros y enseñándonos que el mismo poder que tenía esta palabra profética que venía de Dios es la palabra que tenía Jesús en el Nuevo Testamento, estableciendo el poder de su boca, ¿sí? Entonces fue cuando Lázaro, ven fuera, ¿sí? 3 días llevaba de muerto ya. Aunque a no ser que lo hubieran embalsamado el cuate, no hubiera herido, pero todo estaba muerto. Y embalsamado estaba más fregado porque ya no tenía tripas, ya no tenía corazón adentro, ¿sí? Y dice la Biblia que la mujer le dijo, ay Jesús, yede ya. Y Jesús no le imagina que, ay sí, tenés razón, hija, mejor vámonos para aquí. No le hizo caso. O sea, ahora que entendamos nosotros algo de lo que Dios nos está hablando esta mañana, ¿sí? Vení Samuelito acá. Porque nosotros necesitamos que el Señor nos haga entender, hermano, que no podemos seguir viviendo un evangelio mediocre donde parece como que, mire, yo le voy a decir una cosa. Un día entré como en conflicto espiritual. Dije, Señor, ya me cansé que los cristianos todos están fregados. Todo lo malo, mira, si te dan un sueño malo, ay hermano, soñé que una serpiente, en la semana te picó la serpiente. Ay pastor, ya veo que el sueño de la hermana era real, sí, está bien, escucha lo que te quiero decir. Ay pastor, fíjese que una hermana soñó que me chocaban, y ¿sabe qué? Me chocaron, ¿verdad? Y dice uno, qué desgracia, que todo lo malo pasa así, pero lo bueno nunca pasa rápido. Hermano, soñé que usted estaba en una gran bendición y que le regalaban un carro, sí, pero eso pasa 20 años después. ¿Sabe por qué es? Por la fe. ¿Sabe por qué? Es porque a veces Dios nos da palabras, nos da sueños, nos imparte y Dios quiere que nosotros declaremos y creamos lo que Dios está hablando en nuestra vida. Pero nosotros no, nosotros creemos solo lo malo que nos puede pasar, la enfermedad que puede venir, el dolor que podamos enfrentar, las carencias que podamos tener. Entonces el pueblo de Israel, hermano, es la figura de nosotros, porque dice, el pueblo de Israel dice que dijo, ya no tenemos esperanza, estamos muertos, estamos acabados, estamos derrotados. Por eso están en la cautividad. Y por eso la Biblia dice, cuando Jehová decide volver la cautividad de Sión. ¿Sabe qué? Dios siempre tiene que hacer volver nuestro corazón al primer estado. Y en el primer estado de Dios no hay cautividad, que es el estado de su creación, que es el estado de su libertad. No hay cautividad. Y entonces dice, miren, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. O sea, ¿sabe qué Dios nos está diciendo esta mañana? Que tenemos que entender, hermano, de verdad, usted y yo tenemos padre, hermano. Si hay alguien que creció sin papá y sin mamá, se vale que llores y se vale que hayas llorado por un tiempo, pero no se vale que estando acá en Cristo Jesús te sigas sintiendo como un bastardo, como un despreciado, porque ya alguien pagó el precio para dejar de ser bastardo y para dejar de ser despreciado. Tú y yo tenemos padre. Por eso Jesús vino y nos enseñó una y otra vez a decirle Abba, papito, ¿sí? Y nosotros tenemos todas estas enseñanzas, pero no las tomamos en nuestra vida. Y en este tiempo, cuando vemos este pasaje de Ezequiel 37, hay muchas maneras de predicar Ezequiel 37, ¿sí? Creo que hoy lo prediqué de la manera que nunca lo he tocado. Lo prediqué muy simple, ¿sabe por qué? Porque lo que quiero que entendamos hoy es dónde estamos secos, en dónde nos estamos secando o dónde nos secamos.
¿Y qué es lo que Dios quiere? Hablemos, ejercitemos nuestra boca, abramos nuestra boca y declaremos una palabra sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Hermano, hay mucha gente, mire, que a lo mejor el ministerio no le funcionó y siente que ya no tiene sentido. No, hermano, no te han quitado nada. Mientras hay vida y esperanza, te puedes volver a levantar y lo puedes volver a intentar. Hay mucha gente que a lo mejor fracasó en una empresa, no le fue bien y siente que el mundo se le vino abajo. Te tengo una buena noticia: vuélvete a levantar, inténtalo una y otra vez hasta que sea necesario. Usted, ¿por qué no? No, te cuento algo. He experimentado muchas veces en mi vida fracasos, ¿sí? Pero nos hemos vuelto a levantar y nos hemos vuelto a intentar una y otra vez. Hermano, pero es que la Biblia dice, y Dios sabe una cosa, aún Dios ha tenido pérdidas en la creación. No se hereje, hermano, Dios ha tenido pérdidas. Dios en su primera creación hace su creación, y en el libro y en Génesis nos dice, y le pesó a Dios hacer al hombre y lo tuvo que destruir sobre la faz de la tierra. Noé, ¿tuvo pérdida o no tuvo pérdida Dios? ¿Se levantó o no se levantó y lo volvió a intentar? Lo volvió a intentar otra vez y volvió a crear otra creación, ¿sí? Dice, ya no contenderé más con el hombre, dice cuando hizo el pacto con Noé, porque ahora sé que el hombre es carne. ¿Sabe qué está entendiendo Dios? Ahora ya entendí que Él tiene necesidades que yo no tengo. Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidades como nosotros. Nosotros somos tentados porque tenemos necesidades. Entonces, esta mañana yo quiero orar para que el Señor ponga en la vida de cada uno de los que estamos acá, avive el fuego del poder de Dios que está sobre nosotros, ¿sí? Quite el Señor toda aquella limitación y todos aquellos temores que a veces vienen a nuestra vida, a causa a veces del pecado, o a causa a veces de la incredulidad, a causa de los embates de la vida. Porque te voy a decir una cosa, hay embates que el enemigo nos pega duro y perdemos la fe, perdemos la confianza, o consecuencias de nuestro pecado también. Pecamos delante de Dios, nos contaminamos y nos sentimos tan lejos de parte de Dios. Nos sentimos tan lejos de Dios como para levantar la mano y que nos vuelva a extender su mano de misericordia. Lo que no entendemos es que su mano de misericordia está ahí todavía. Y estamos secos, amargados, frustrados. Y Dios quiere, como dice la palabra acá profética, bíblica, dice, yo abriré vuestros sepulcros. ¿Sabe qué significa eso? Todo lo que tú crees que está muerto puede ser revivido en Dios. Es que en Dios nunca nada está perdido. Es lo que no entendemos nosotros a veces. En Dios nunca está perdido nada, ¿sí? Sí, hermano, pero ya está muerto. Sí, pero la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice, abriré vuestros sepulcros. Y Dios lo vuelve a marcar una y otra vez, ¿sí? Y cuando vean que lo saqué de los sepulcros, como quien dice, si no crees te lo vuelvo a repetir, abriré vuestros sepulcros y te sacaré de tu sepulcro y te levantaré y entenderás que soy yo el que ha declarado una palabra sobre tu vida. Si logramos entender eso, hermano, yo le garantizo que usted va a empezar a ver cómo Dios obra, porque Dios es un Dios que restaura las cosas que no tienen restauración. Otra vez, Dios es alguien que restaura las cosas que no tienen restauración. Dios es alguien que lo que te dicen ya no se puede, en Dios sí se puede. Ahora, ¿por qué no pasan milagros? Eso es lo que le quería decir. ¿Por qué no ve uno milagros sobrenaturales? ¿Sabe por qué? Porque nos alejamos de Dios. Pero cuando ejercemos la autoridad que tenemos y ejercemos la fe y creemos en lo que Dios dice, es cuando se activan los milagros que por muchos años están siendo desactivados en la iglesia. Cuando hay arrogancia, no hay milagro. ¿Qué milagro va a haber en la arrogancia? Si la Biblia dice que el espíritu y la carne pelean entre sí, entonces o hay espíritu en mí o hay carne. Y si hay carne, hay soberbia, arrogancia y altivez, entonces no va a haber efectividad del espíritu. Pero si el espíritu está conmigo, yo le garantizo que usted declara una palabra y usted se sorprende. Porque ¿cuántos acá no hemos vivido milagros de parte de Dios? Milagros literales. Yo le puedo contar uno tras otro, ¿sí? Entonces es el tiempo de profetizar. Yo lo motivo esta semana a que en su casa usted jale a su papá, a su mamá, los manda a llamar y declare una palabra, profetice una palabra, declare lo que usted necesita y anhela en su casa. Yo no sé qué sea, pastor, y puedo pedir trabajo. Pida lo que usted quiera porque es su papá, pídaselo a su papá. Y no a su papá usted le pide todo, pues, o le pedía de todo. Y los que somos padres no tenemos hijos que nos piden hasta de más.
Quiero, antes de orar, quiero que cantemos ese cántico. Sí, quiero, cierren sus ojos, por favor. Los que quieran ponerse sobre sus pies, pónganse, y los que no, pero cierren sus ojos. Escuchemos este cántico, ¿sí? Vamos, amor. Gracias, Jesús. Cierren sus ojos unos minutos ahí. Y cantamos al Señor y creemos que Él es el que tiene el control de todo. Y creemos hoy que tenemos un Padre. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado. Estoy rodeado y por canciones de libertad fuimos liberados de ataduras, y somos los hijos, somos los hijos y las hijas, y cantaremos libre. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Oh, sí, Señor Jesús.